La palabra de Dios dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os tratan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu benignidad. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú abras nuestros corazones, que tú nos permitas estar atentos al mensaje de tu palabra, pero no solamente esto, sino que, Señor, pongamos en práctica tu mensaje, que seas tú quien hable. Quita todo lo que pueda estorbar a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana el mensaje vamos a titularlo Cristianos extraordinarios. ¿Y qué quiere decir extraordinarios? Bueno, la misma palabra nos habla de algo extra, de algo que va más allá. Y en esta mañana, ya cuando leímos este pasaje, nos habla de algo que el mundo no acostumbra a hacer, y es el amor a los enemigos. De hecho, el Señor comienza citándoles la ley. Pero miren qué importante. Hay un detalle que quiero hacerle notar desde antes de entrar como introducción a este mensaje. Fíjese que ahí en Mateo 5, 43, nos dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si usted va a la palabra de Dios y busca dónde está esto, lo va a encontrar en el libro de Levítico. La cita es Levítico 19:18, pero ¿por qué le digo esto? Mire lo importante, el Señor le está diciendo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese, hay un detalle sumamente importante. Si usted va a la Escritura y busca en Levítico, va a encontrar este pasaje. Pero lo que va a encontrar es que la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo. Oiga, hermano, y lo demás, y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo triste de este asunto. Eso ellos se lo habían puesto. Recordemos que había los mandamientos de Dios, pero había multitud de preceptos que los hombres habían añadido, cosas que Dios no había mandado, pero ellos le habían adicionado. Y esta es una de ellas. Por eso el Señor les dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí está la clave de lo que vamos a tratar esta mañana. Una cosa es lo que el mundo dice. Y créame, el mundo tiene su opinión, y usted y yo podemos tener nuestra propia opinión, pero la única opinión que realmente vale es la de Dios. Esta es la única opinión válida. Mira, vamos a empezar con una ilustración.
En una ocasión en una ciudad, un hombre llegó a cumplir 100 años de vida y fueron varios reporteros a entrevistarlo y a preguntarle, oiga, ya llegó a 100 años, ¿y cómo ve, cómo se siente? Dice, pues me siento bien, tranquilo. ¿Y algo que nos pueda compartir? Bueno, dice que yo creo que es bueno que no tengo ningún enemigo. Eso le llamó la atención a los reporteros. Ah, caray, pues entonces usted debe ser una persona muy sociable. O díganos, ¿cómo le hace para no tener enemigos? Dice, pues no tengo enemigos porque ya todos se murieron. Bueno, todos se habían muerto. Pero hay otra ilustración diferente. Hace muchos años, un rey, en un reino vecino tenía enemigos y mandó a su primer ministro a tratar con esos enemigos. Y el primer ministro no quería. El primer ministro ya quería la guerra. Pero el rey le dice, pero yo mando, así que ves a hacer un trato con ellos. Y fue molesto. Pero cuando fue con los enemigos del rey y les presentó las condiciones del rey para un trato con ellos, aceptaron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que perdieron la calidad de enemigos. Porque ya al tener un trato las relaciones mejoraron. Y pónganle que no fueron mejores amigos, pero ya no fueron enemigos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que este rey le enseñó a su primer ministro que hay diferentes maneras de acabar con los enemigos. No es esperando a que se mueran, no es matándolos. En este caso les enseñó que convertirlos en amigos. Es una manera también de... Usted puede ver cualquiera de estas ilustraciones, pero como les dije, hay diferentes opiniones y diferente manera de hacer las cosas. Pero la única manera, o la única condición, o la única forma en que realmente debemos de hacer las cosas es como Dios manda. Y en este pasaje nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está enseñando cómo tratar a nuestros enemigos. Así que vamos a estudiar cómo se debe tratar a nuestros enemigos. Jesús nos muestra cómo debemos de tratar a nuestros enemigos. Y lo primero que debemos de ver es que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Miren, aquí está en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Ahora, Dios está en control de todas las cosas. Y Dios podría hacer muchas cosas. Dios podría marcar división entre justos e injustos, entre creyentes e incrédulos. Él podría hacer muchas cosas. Como vimos, hay diferentes maneras de tratar con los enemigos. Y Dios podría tomar muchas maneras de hacerlo. Pero Dios nos manda que los amemos. ¿Por qué nos mandará el Señor que amemos a nuestros enemigos? Bueno, porque aunque Él podría por la fuerza hacer muchas cosas, Él nos manda que los amemos. ¿Por qué? Para que todos vean la bondad de Dios. Dios podría hacer muchas cosas con los injustos, con los incrédulos. Dios en un instante podría acabar con ellos. Pero ese no es el plan de Dios. Dice que Dios es generoso hacia todos. Dice aquí en el versículo 45 que Dios Padre hace salir su sol sobre malos
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Dios da para todos, para que vean su bondad y se vuelvan a Él. Oiga, cuando una persona, si usted tiene un vecino y es quejumbroso y escandaloso, ¿usted va a querer ir a tratar con él algún asunto? Pero si por el contrario su vecino es atento, es amable, pues claro que sí va a querer tratar cualquier asunto con él. ¿Usted cree que los incrédulos, cuando vean todo lo bondadoso que es Dios, no van a querer ellos también participar? Por supuesto que sí. Dios quiere que todos vean su bondad y se vuelvan a Él. Miren en sus Biblias, Romanos 2, capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjense bien, fíjense qué hermoso. Esta es la razón por la que Dios manda esto, porque con su benignidad está guiando a las personas al arrepentimiento. Y esto es sumamente indispensable para volverse a Dios, arrepentirnos. Dios es generoso hacia todos. Esto lo debemos de entender, pero cuidado, cuidado. Hay un detalle, no creamos que es porque a Dios no le importa el pecado. Claro que a Dios le importa el pecado. Y claro que es un problema. Él muestra su bondad para guiarnos al arrepentimiento, como leímos en Romanos 2:4. Y el Señor va más allá. Él dio una prueba máxima de su bondad. ¿Cuál es esta prueba máxima de su bondad? Que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nosotros, por todos nosotros. Esa fue la prueba máxima. Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga eterno. Es la máxima muestra de su bondad. En Romanos 5:8, la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, no nos engañemos, recordemos dónde andábamos y lo que éramos cuando el Señor nos alcanzó. Y esa es la muestra del amor de Dios, inclusive nosotros, cuando éramos pecadores, Él nos alcanzó. No es que nosotros andemos buscando al Señor, Él es quien nos busca y nos encuentra. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Ahora, ¿entendemos cómo trata Dios a sus enemigos? Debemos entenderlo, porque inclusive usted y yo éramos enemigos de Dios antes de conocerlo. Dios bendice aún a sus enemigos y mandó a su Hijo para que puedan recibir la salvación. Hermano, todos nosotros, incluidos tú y yo, un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Todos. Por eso Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ojo, va a haber quien no va a querer aceptar. Y ese va a ser un problema. Porque cuando tú y yo nos presentemos delante de la presencia, cuando todos nos presentemos delante de la presencia de Dios, ahí sí va a haber diferencia.
Porque delante de la presencia de Dios va a haber un trato diferente. Porque cuando nosotros aceptamos por fe en Cristo la salvación, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y ese día, delante de la presencia de Dios, el trato con Dios va a ser un trato de padre a hijo. Más aún, qué hermoso, cuando se pasen ahí todas las barbaridades que decimos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a decir: yo pagué, ya está pagado, yo pagué. Pero cuando la persona no acepta a Cristo como su Salvador, va a llegar a la presencia de Dios sin abogado, por cuanto no aceptó. Y entonces no puede haber el trato de padre a hijo, porque no es hijo de Dios, por cuanto rechazó la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, ¿cuál va a ser el trato? La Biblia nos lo marca. Sí, Dios es Padre amoroso, pero también es juez justo. Y qué difícil será presentarse ante ese juez justo sin un abogado, sin alguien que haya pagado por nosotros. Va a ser algo terrible. Hermano, ese día que demos cuenta delante de la presencia de Dios, ¿cómo quieres dar cuenta delante de Dios? ¿Que Dios sea tu Padre o que Dios sea tu juez? Esa es una decisión importante que tenemos que hacer. El pecado nos separa de Dios, pero Dios ya extendió sus brazos para que todos se vuelvan a Él. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se vuelvan a Él. Él está esperando que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Por eso nos manda que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que pidamos la bendición de Dios sobre ellos. Traducido es que Dios los alcance y los traiga de nuevo con esas cuerdas de amor, para que puedan también alcanzar la salvación. Si tú todavía no recibes a Cristo como tu Salvador, yo te recomendaría que no le des la espalda, que recibas su amor. Será espantoso en el día que tengamos que dar cuenta, presentarnos en un abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, lo dice directamente. Entonces, es muy importante que recibamos el amor de Dios. Pero si tú ya lo recibiste y ya conoces a Cristo por fe, ¿cómo debes tratar a tus enemigos? Bueno, es lo que estamos estudiando en esta mañana. Primero, si ya el Espíritu Santo mora en nosotros, si ya somos hijos de Dios, pues lo normal y lo natural es que hagamos las cosas que Dios manda, que nos parezcamos a Él. Mire, sencillito como esto. A veces vemos fotos familiares y vemos fotos de padres con sus hijos. Y ya aunque los hijos tengan determinada edad, vemos los rasgos. Y viendo fotos familiares inmediatamente identificamos los rasgos. Vemos que los hijos tienden a parecerse a sus padres. Y eso es lo normal. Y algunos hasta parecen una calca directa de sus papás. Eso es lo normal.
Bueno, si eso es lo normal, y usted y yo somos hijos de Dios, ¿cómo debemos portarnos? Pues como Dios manda, y hacer las cosas que Dios hace. Y Dios ama a sus enemigos y nos manda a amarlos, porque Él no quiere que perezcan, Él quiere que se vuelvan a Él. Dice que debemos parecernos a Él, así como los hijos se parecen a sus padres. Así como el dicho que tenemos, que decimos de tal palo, tal astilla. Así, si decimos ser hijo de Dios, es importante que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, como hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, debemos parecernos a Él. Pero tristemente, en los tiempos de nuestro Señor, cuando Él hizo su ministerio aquí en la tierra, el hombre torcía las cosas. Y mire qué aberrante. Aquí donde en la ley decía, amarás a tu prójimo, pues le van poniendo, y aborrecerás a tu enemigo. Esa no era la orden de Dios, pero ellos lo pusieron, y aborrecerás a tu enemigo. Como seres humanos, es muy fácil para nosotros amar a nuestros cercanos, es muy fácil amar a nuestros padres o a nuestros hijos, es muy fácil que amemos a nuestros familiares, se nos hace fácil, y también se nos hace fácil y normal aborrecer a nuestros enemigos. Y lo podemos ver en las noticias. Usted abre las noticias y multitud de conflictos por las razones más comunes y corrientes. Hasta por el color de la piel es motivo de conflicto. Ya porque algunas personas están oscuras de la piel, ya se les rechaza, se llama racismo. Y multitud de conflictos por diferentes cuestiones. Ahí está. Hace poco en un estadio de fútbol se medio mataron unas personas por un simple partido de fútbol. Al ser humano le encanta el conflicto. Pero Dios nos muestra que debemos amar a nuestros enemigos. De hecho, Dios los ama. Hay grupos de personas, hay razas completas de personas que rechazan a Dios. Por ejemplo, tenemos a los musulmanes que rechazan a Dios. ¿Pero qué cree? Dios los ama. Oye, hermano, ¿cómo que Dios los ama? Tan los ama que manda aún misioneros con riesgo de sus vidas para que conozcan a Cristo y alcancen la salvación. Porque hasta esos grupos que detestan a Dios, Dios les manda misioneros, porque quiere que se arrepientan. Y cualquier enemigo que usted me pueda mencionar de Dios, Dios los ama. Dios los ama. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca. Y al decir que no quiere que nadie perezca, es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es que quiere que todos se salven. Por eso, Dios te llama a ti y a mí, hermano. Dios nos llama a que los amemos también. Dios nos llama a que los amemos también. Aunque, como le digo, grupos completos de personas rechazan a Dios. Dios nos manda a que los amemos. Ahora, Dios es amor, pero también es juez justo. Usted tiene que hablarles de Cristo, pero debe de estar entendido que de todos modos va a haber quien rechace. Y a veces cometemos el error de empecinarnos. Usted debe de seguir adelante y debe de hablarle a más personas. Mientras más personas usted les hable de Cristo, mejor. Pero debe de estar consciente
de que de todos modos va a haber quien rechace. La palabra de Dios dice que grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos los que van por él. Pero precisamente nuestra labor es hablarles de Cristo, para que no se pierdan, para que se vuelvan a Cristo, para que se vuelvan al camino de salvación. Como les decía, Dios es amor, pero también es juez justo. Pero Él es el juez justo, no usted y yo. Porque hasta en este caso de hablarles de Cristo a veces hacemos distinción. Y tal vez a usted le pasó, es normal que esto pase en la juventud, que tengamos distorsionado nuestra visión en este campo. ¿Por qué le digo esto? Porque es más común que cuando somos jóvenes escojamos a quién sí hablarle y a quién no. Y ese es un error grave. Usted y yo debemos de hablarles a todos. A todos. Porque el único que hace división, que hace diferencia, el único que es juez, es Dios Padre. No nosotros. A nosotros nos toca amar y a Dios le toca juzgar. Ahora, pero ya entrando a materia, ¿cómo es amar como Dios ama? Bueno, aquí nos lo dice bien claro en el versículo 44 de Mateo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí está. ¿Qué dice? Que amemos, que bendigamos, que hagamos el bien y que oremos. Ahí está. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Ahí está. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Por los que nos aman, ¿verdad? Por nuestros enemigos. Dice, por los que nos maldicen, por los que nos aborrecen, por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Tal vez en este México lindo y querido no tenemos persecución, pero hay muchos países, hermanos, donde decir que se es cristiano es motivo de persecución. Y países donde si usted dice que es cristiano le va a costar la vida. Y Dios nos manda a hacer estas 4 cosas. ¿Quieres amar como Dios ama? Aquí está, en el versículo 44. ¿Y por qué nos manda todo esto? Todo tiene un propósito. Recordemos que todo en las manos de Dios tiene un propósito. Hasta la enfermedad y la misma muerte en las manos de Dios tiene un propósito. ¿Cuántas personas no han conocido o han aceptado a Cristo como su Salvador en un funeral? Muchos. Entonces, ¿tendrá propósito la muerte en las manos de Dios? Sí. ¿Cuántas enfermedades no nos han evitado algunas cosas? Tal vez usted tenía planeado un viaje y se enfermó y no fue, pero usted no sabía si a lo mejor en ese viaje iba a chocar el autobús, o iba a tener usted un accidente, o no sé, iba a hacer algo que no era bueno. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que todo lo que viene de Dios es bueno, aunque nosotros creamos que es malo. Y
Cuando Dios nos manda a que oremos por nuestros enemigos, ojo, hay un propósito en todo esto. Cuando usted y yo nos ponemos a orar por nuestros enemigos, ¿qué va a pasar en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Primero, se va a ablandar. ¿Y qué cree? Cuando usted continuamente ore por sus enemigos, va a aprender a amarlos. Porque eso va a terminar pasando. Porque usted, orando continuamente, va a entender y en su corazón se va a dar cuenta que en realidad los ama. Porque Dios Padre los ama, y si somos hijos de Dios, es lo que va a terminar pasando. Y si no pasa, usted sigue orando. Entonces usted y yo necesitamos orar más. Porque eso es lo que tiene que pasar. Como hijos de Dios, tiene que suceder. Ahora, también tenga cuidado porque más que nada esto pasa con los niños. Cuando a Juanito le dijeron, Juanito, ora por tus enemigos. Pues Juanito oró como los hijos del trueno. ¿Cómo que como los hijos del trueno? Pues sí. Los hijos del trueno le pidieron permiso al Señor. Señor, ¿quieres que oremos sobre estos samaritanos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Eso era lo que querían Juan y Jacobo hacer. Orar por otros no es orar por su destrucción. No, hermanos. Orar por otros no es orar pidiéndole a Dios castigo para ellos. Orar por otros es pedirle a Dios misericordia para ellos. Y la palabra de Dios dice que la misericordia vence sobre el juicio. Y ojo, en la oración modelo dice, y perdónanos nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero aclara, pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará. ¿Ven qué importante es orar por nuestros enemigos? Qué importante es orar porque nos ultrajan. ¿Por qué debemos de orar por ellos? Porque lo que pedimos para ellos, Dios también nos lo va a dar. Cuando tú pides misericordia, ¿con quién crees que va a empezar la misericordia de Dios? Contigo. Y esto es natural. Imagínense que en un juzgado, usted le dice al juez, ese hombre cometió tal fechoría, quiero todo el peso de la ley. El juez va a agarrar, bueno, sí, pero aquí también tengo una cuenta tuya. ¿Y tú quieres que se aplique todo el peso de la ley? A ti también te voy a... El juez con justa justicia va a decir, también a ti te voy a aplicar el peso de la ley. Pero si ese juez oye que tú dices, mira, ese hombre cometió tal falta, pero juez, yo te pido clemencia, te pido misericordia para con él. Cuando el juez vea que también le toca contigo y vio que tú eres un hombre misericordioso, ¿a qué se va a inclinar su corazón? A hacer misericordia. Porque la misericordia vence sobre el juicio. Y dígame si no, la palabra de Dios lo dice bien claro, que la palabra áspera es la que hace subir el furor. Pero cuando somos misericordiosos, atentos, amables, no va a subir el furor. Al contrario, las cosas van a salir bien. Hermano, aún los discípulos cayeron en este error. Juan y Jacobo en una ocasión no lo recibieron a ellos y al Señor en un lugar de samaritanos.
Y le preguntaron al Señor, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Fíjense qué equivocados estaban. Y el Señor les aclara, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, yo creo que vamos entendiendo de qué se trata. Pero vamos a remachar con otro punto, todavía más. Cuando alguien nos ultraja, usted y yo como seres humanos, como carne que somos, ¿cuál es nuestro primer sentimiento? Y es normal, no estoy diciendo que esté bien, pero es normal. ¿Cuál es nuestro primer sentimiento cuando nos hacen una fechoría? Más cuando somos niños. Inmediatamente es la venganza. Es el primer sentimiento que albergamos. Claro, ya de adultos, y si ya conocemos la palabra de Dios, vamos a llegar a un versículo donde la palabra de Dios dice, hablando Dios dice, mía es la venganza. Y todavía remacha, dice, yo daré el pago. Por lo tanto, usted y yo, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, usted y yo tenemos prohibido vengarnos. La venganza no es para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. A usted y a mí nos toca amar y a Dios le toca juzgar y dar el pago. Dios dijo, mía es la venganza. Cuando tú y yo sufrimos una injusticia, hermano y hermana que me escuchas, lo mejor que tú y yo podemos hacer es dejarla en las manos de Dios. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Para amar de verdad, tenemos que orar por nuestros enemigos. Ojo, orar por nuestros enemigos, no contra ellos. Sí, yo sé, es difícil. Y es difícil. Somos carne, pero es lo que Dios nos manda. Orar por nuestros enemigos, no contra ellos. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando oramos por nuestros enemigos, nuestro corazón empieza a cambiar. Ese es un buen ejercicio. Orar por nuestros enemigos. Eso va a hacer que nuestro corazón comience a cambiar. Pero más aún, hermano, haz la prueba. Ora por tus enemigos y te vas a dar cuenta que vas a recibir la bendición que estás pidiendo para ellos. Porque eso que pides para ellos te va a venir. Dios te lo va a dar. Ahora, vuelvo a pregunta retórica. ¿Conoces a ese Dios que te da el sol todos los días? Porque ese Dios es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Lo conoces? Amén. ¿Conoces a ese Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que pudiéramos ser perdonados? ¿Lo conoces? Amén. Si no lo conoces, pues es importante que te arrepientas y vengas a Él. Que pongas toda tu confianza en Jesús y lo sigas. Si ya lo hiciste, amén, gloria a Dios. Qué bueno. Pero vamos más adelante. ¿Ya eres un cristiano? Qué bueno, gloria a Dios. Pero necesitas ser un cristiano extraordinario. Necesitas ser el cristiano que vaya más allá. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Qué es ir más allá?
hacer más. Y el ejemplo bien claro es el de la segunda milla. Había una orden de que un soldado te podía obligar a ir una milla con él cargándole las cosas. Pero el Señor les pone la muestra. Al que te pida ir una milla con Él, ve con Él 2. Y ya de ahí se desprenden muchas cosas. Yendo 2 millas con el soldado, al soldado le iba a llamar la atención. ¿Y por qué le iba a llamar la atención? Porque en ese tiempo ya estaban desesperados por cumplir la milla y regresarle su carga al soldado. Y no dudo que hasta molestos, las personas de esa época. Pero cuando el soldado veía a una persona diferente, que no solo no cargaba molesta la carga, sino que iba el doble de lo que era convenido, de lo que era obligado por la ley, le iba a dar curiosidad, iba a tener que entablar conversación y allí iba a haber la oportunidad de darle testimonio, de hablarle de Cristo, de explicarle por qué esta persona era diferente. Esas son las oportunidades. Por lo tanto, usted y yo, hermano, tenemos que hacer el extra. Tenemos que ser cristianos que vamos más allá. Cristianos que hagamos toda la voluntad de Dios. ¿Estás aprendiendo a amar como Dios Padre? Bueno. A lo mejor tú dices, bueno, hermano, yo quiero empezar, ya entendí, yo quiero empezar, bueno. Pues empieza a orar. Y lo primero que puedes orar es preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios, Señor, ¿a quién quieres que empiece a amar de las personas que no me quieren bien hoy? Es bueno que tú le pidas a Dios consejo y comiences a orar por los que no te quieren bien. ¿Por quién te está llamando Dios a comenzar a orar hoy? Yo no lo sé. Tú lo sabes, hermano. Es bueno que empieces a orar, que empieces a amar a tus enemigos y a orar por los que te aborrecen. Ciertamente, solo de esta manera vendrá la verdadera paz a tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque Señor, tú sabes todas las cosas, Padre, tú sabes que te amamos. Un día Pedro caminaba por las aguas y en medio de la tempestad cayó, olvidando que era Cristo quien pedía, deja todo y camina hacia mí. Que fiel es Dios quien camina en la tormenta, fiel es Dios quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te pegarán, pues el Dios de la tormenta su gracia da. Muchas veces en la vida del cristiano, el Señor muchas tormentas creará, y Él te pedirá que salgas de tu barca, para que conozcas al que gracia da. Que fiel es Dios quien camina en la tormenta, fiel es Dios
tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, pues el Dios de la tormenta su gracia da. Cuando caigas y te sientas derrotado, solo mira a través de su verdad. 7 veces cae el justo y se levanta. Quien realmente lo sostiene es Jehová. Que fiel es Dios quien camina en la tormenta. Fiel es Dios quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, pues el Dios de la tormenta su gracia da. Que fiel es Dios quien camina en la tormenta. Fiel es Dios quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, pues el Dios de la tormenta su gracia da. El mensaje en esta tarde se titula ¿Cómo orar bien? ¿Cómo orar bien? Como introducción, déjeme decirle que tal vez hay cosas que no nos gusta hacer, pero que nos hacen bien. Y yo creo que si le preguntáramos a varios niños, por ejemplo, si les gusta lavarse los dientes, pues yo creo que van a decir que no. Es lo normal, que no les guste. Pero yo creo que todos entendemos que es bueno no solo para los niños, también para nosotros, que nos lavemos los dientes. Más los que ya hemos sufrido de alguna muela, sabrán de qué les hablo. Déjame decirte en esta tarde, que orar no solo es bueno, sino que nos conviene. Es bueno para nosotros. Ahora, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña cómo orar para que nuestras oraciones no solo sean oídas, sino que sean oídas y contestadas. Vamos a la lectura de este pasaje. Dice aquí, y cuando ores, fíjense qué hermoso dice, y cuando ores, no dice, si acaso oras, ¿verdad? Dice, y cuando ores, fíjense bien, lo da por cierto, da por sentado que el cristiano siempre ora. Por eso dice, y cuando ores, lo da por sentado y lo da por cierto. ¿Y tú, hermano, oras? Bueno, porque el Señor lo da por cierto. Y cuando ores, nos da todas las características. Pero lo que quiero hacer notar es, fíjense, que tanto en el 5 como en el 6 termina con la palabra, bueno, en el 6, 2 antes, con la palabra recompensa. Dice en el 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de esos hombres? La lisonja de los demás hombres. Es lo único que pueden tener. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, tenemos aquí la palabra recompensa. Hermanos, si tú y yo oramos correctamente, Dios Padre nos recompensará. Dios Padre nos recompensará. Así que, déjame decirte que, por cierto, tú y yo debemos orar, porque además Dios se alegra en bendecir a sus hijos. Dígame si no, ¿a poco a usted no le da gusto proveer o darle a sus hijos? Dios, como buen padre que es, también se alegra en bendecir a sus hijos. Así que más se va a alegrar, y tenemos por cierto que debemos orar, pero si oramos como Él manda, como Él quiere. Si oramos como Dios manda, a Él le agradará. Así que vamos a ver 3 puntos en esta tarde sobre cómo debemos orar bien. Y el primer punto que nos manda el Señor es que debemos orar privadamente. Ay, hermano, ¿cómo que privadamente? Entonces, ¿es malo orar en público? No. Y de hecho es bueno orar en público. Pero el Señor te está mandando a ti y a mí que tenemos que orar privadamente. Y cuando tú y yo tengamos que orar en público, nuestra oración va a brotar de todas esas conversaciones privadas que hayamos tenido con Dios. De hecho, cuando ores en público, todos se van a dar cuenta si realmente oras en privado. Así que el primer punto es que debemos orar privadamente. ¿Pero por qué lo dijo el Señor? Aquí está en el versículo 5 muy claro. En su tiempo había hombres hipócritas que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Ellos ya tenían su recompensa. Cuando se paraban en las esquinas y se ponían a orar y que todo el mundo los viera, ya esa aprobación de los demás, o que los demás pensaran que eran hombres muy piadosos, esa era su recompensa, pero ya era todo. Y el Señor nos manda que nos hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Hermano, tú y yo, ¿dónde debemos atesorar? En el cielo. Y déjame decirte que una de las maneras en las que nosotros hacemos que haya movimiento en el cielo es cuando le hablamos a otros de Cristo, porque dice la palabra de Dios que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando usted le habla a alguna persona de Cristo y ésta acepta a Cristo como su Salvador, créame, la palabra de Dios dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Usted va a hacer que haya movimiento delante de los ángeles de Dios. Entonces es cuando usted realmente está atesorando en el cielo, porque todo eso es lo que va a permanecer. Todo lo demás que hagamos aquí no tiene valor. Lo que hagamos aquí para estas cosas del mundo, aquí se va a quedar. Lo que hagamos para Dios es lo que va a permanecer. Si oramos correctamente, Dios Padre nos recompensará. Oramos primero privadamente. Ahora, ¿oras privadamente? Debemos orar privadamente porque Dios ve ahí en lo privado que estamos nosotros orando. Él sí nos puede ver ahí. Y Él, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Ahora,
Hay que tener cuidado, como vimos en la mañana, qué es lo que le pedimos a Dios, porque está la ilustración de un matrimonio. Tristemente, pasaron a orar primero al marido, y este marido empezó su oración así: Dios, Señor, te pido que tú pongas en orden a todas las mujeres de esta iglesia, que no le hacen lonche a sus maridos, y empezó a decir una bola de cosas de las mujeres. Pero luego pasaron a la esposa a hablar, a orar, y empezó: Señor, trae a cuentas a todos esos maridos que no cumplen con sus deberes en el hogar, que no traen el gasto completo, y empezó con una bola de cosas. Yo les hago una pregunta: ¿le estaban orando a Dios estos esposos? ¿A quién le estaban orando? A los demás. Estaban orando para que los demás los escucharan. Y ojo, Dios dice que eso no es correcto. Nosotros debemos orar a Dios Padre. Y debemos orar no para ser vistos. Debemos orar porque queremos hablar con Dios. Y Dios en lo secreto nos ve. No es necesario que hagamos muchas cosas en público. Ahora, el error es si tú, hermano, nada más oras en público. Ya quedamos que no está mal orar en público. No está mal. No está mal si tú oras aquí en la iglesia delante de los hermanos. Lo que está mal es que sea la única vez que oras. Si en la iglesia es la única vez que oras, pues algo está terriblemente mal. No, también debemos de orar. La palabra de Dios dice: orar sin cesar. Hermano, cuando tengas oportunidad, ora. Claro, cuando digo cuando tengas oportunidad, si vas manejando no vas a cerrar los ojos para orar. Es lo que quiero decir. Cuando tengas un momento y te das cuenta que puedes orar, hazlo. Dios, podrías pensar tú que está muy ocupado gobernando el universo, y ciertamente lo está haciendo, porque nuestro Señor dijo: yo hasta ahora trabajo y mi Padre trabaja. Ese es el ejemplo. Pero a pesar de que Dios está gobernando el universo, Dios jamás está demasiado ocupado como para no escucharte. Dios siempre tiene tiempo, y es más, se agrada en escucharnos. Y cómo no, la palabra de Dios dice que antes de que usted y yo digamos la palabra, Él ya la conoce. Claro que Él ya sabe nuestras necesidades, pero Él se goza escuchándonos, oyéndonos. Y como vimos la vez pasada, es bueno que oremos, y que oremos dirigidamente, y que le digamos a Dios lo que queremos. ¿Por qué? Para que cuando Dios nos conteste, entendamos que Él nos contestó y le demos gracias. Lo mejor que tú y yo, hermano, podemos hacer es comenzar el día orando. Y déjame agregar, y también terminar el día orando. No te puede ir mal en el día. La palabra de Dios dice que des las primicias al Señor. Y si tú cuando abres los ojos te acuerdas de Dios, y primero te das cuenta de que ya abriste los ojos, ya Dios te dio un día más de vida. Y como dice la palabra de Dios, darás las primicias. Lo primero que haces al despertar es darle gracias a Dios. Bien haces. Pero más aún, si al acostarte a dormir le das tus últimos pensamientos a Dios, está bien que lo hagas, porque ni tú ni yo sabemos cuando nos dormimos si vamos a volver a abrir los ojos. No lo sabemos. Así que, si Dios nos llama a su presencia, te vas con el gozo
de haberle dado tus últimos momentos consciente a Dios. Por eso, hermano, es bueno que te despiertes y le des gracias a Dios, pero además que al irte a dormir también le des gracias a Dios. Es muy importante iniciar el día orando y terminar el día orando. Si tú, hermano, quieres ver respuesta a tu oración, pues claro que debes orar, pero principalmente debes tener una vida de oración. Es importante que tú y yo, hermano, tengamos una vida de oración. Es sumamente importante. ¿Cómo vamos a querer respuesta si no oramos? La palabra de Dios dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Okay. Cuando pedimos, pedimos mal. A veces no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Cómo pensamos recibir? Pues estamos mal. Por eso debemos de hacer una vida de oración. Y a través de una vida de oración, Dios le va a mostrar a usted. ¿Cómo me va a mostrar, hermano? Es que cuando Dios te va contestando las oraciones, tú te vas dando cuenta qué es lo que a Dios le agrada, porque te das cuenta qué es lo que te contesta. Y ahí vas a entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. No sé qué pidas, pero a veces nos podemos equivocar. A lo mejor le podemos pedir, no sé, un niño puede decir: yo quiero un elefante. Pues claro que un elefante en su casa no va a ser de bendición, al contrario, va a ser un problema. Pero el niño puede querer un elefante. Entonces, muchas cosas podemos pedir, pero cuando vemos que Dios en qué nos responde, vamos a entender a qué nos está guiando Dios. Si queremos ver respuesta, debemos de tener una vida de oración. Es bueno, hermano, que tú y yo desarrollemos la costumbre de pasar tiempo a solas hablando con Dios. Esa es una muy buena costumbre que usted y yo podemos tener. Así que debemos de desarrollar la costumbre de pasar tiempo solas orando a Dios, y esto es orar privadamente. Y es el primer punto de lo que usted y yo debemos de ver cómo orar. El segundo punto es que debemos orar directamente. Y al decir directamente, me refiero a que si usted lee más adelante en este capítulo, dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro. ¿A quién debemos de orar? Ahora, Dios es uno, 3 personas. En la Biblia hay oraciones como la que hizo Pedro. Pedro se está hundiendo en el agua y le dice: Señor, sálvame. ¿Verdad? Pero usted y yo, que ya tenemos toda la Escritura, se nos está enseñando cómo orar. No está mal, ¿verdad?, dirigir la oración a las 3 personas de la Trinidad. Pero ojo, la instrucción es que oremos a Dios Padre, porque cada uno tiene su lugar. ¿Sí? ¿Dónde está, por ejemplo, nuestro Señor y Salvador? La Biblia dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues esa es la bendición que está morando en cada uno de nosotros, y es el que con gemidos indecibles nos guía a qué es lo que debemos hacer y pedir. Cada uno tiene su labor, y a nosotros toca darle la honra y la gloria. Pero las oraciones dice que las hagamos a Dios Padre. Por lo tanto, debemos orar a Dios Padre. Y el mismo Señor dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo dará.
Aquí está marcado cómo debemos orar. Y dice la palabra de Dios que no usemos vanas repeticiones ni intermediarios. En algunas doctrinas, en algunas agrupaciones, se les ha enseñado que no tienen acceso directo al Padre. Y eso es mentira. Cuando nuestro Señor derramó su sangre en la cruz, nos abrió camino directo al Padre. Ya podemos decir, Padre nuestro. No necesitamos a ningún ser humano que nos sirva de intermediario. Más aún, nos dice que no usemos vanas repeticiones. Una vez una persona dijo, ay hermano, pero yo no sé orar, por eso necesito yo una. Cuando alguien le diga a usted que no sabe orar, la respuesta es muy sencilla. Entable una plática con esa persona, diga, a ver, tú y yo podemos hablar, podemos platicar. Pues desde luego, a menos de que sea mudo, entonces sí no va a poder platicar. Pero lo que quiero decir es que, así como hablamos de persona a persona, esa es la manera en la que podemos hablar con Dios Padre. No se necesitan multitud de palabras rimbombantes o de rezos o de cosas que en realidad no hacen más que enturbiar este asunto. Dios quiere que usted hable directamente con Él. Es la manera en la que usted lo puede hacer. Conforme usted aprenda la palabra de Dios, pues tal vez aprenda más palabras o más peticiones. Pero si usted sabe hablar con su vecino, también puede hablar con Dios. Dios no necesita vanas repeticiones ni palabras rimbombantes. Usted hable directamente con Dios Padre. Dígale sus necesidades. Él ya las conoce, sí, pero Él quiere oírlo. Él quiere saber, Él quiere oír de usted sus prioridades, qué es lo que usted piensa. Porque en lo que le pedimos a Dios, vamos descubriendo nuestro corazón. Y no es que Él necesite saberlo, es que nosotros necesitamos oírnos y saber qué es lo que estamos haciendo y darnos cuenta si lo estamos haciendo mal. Como le decía, ese niño un día se va a dar cuenta de que pedir un elefante no es algo correcto y que no es algo bueno. No uséis vanas repeticiones. Con Dios no hay que hacer rodeos. Con Dios no hay que marearlo. Con Dios no hay que irse por las ramas. A veces cuando usted va con una persona de cierto poder o de prestigio, llega y le da muchas vueltas para llegar a lo que le quiere pedir, porque le da pena. Con Dios no sucede eso. Con Dios usted tiene que llegar y directamente decirle, Señor, tengo necesidad de esto. Mire, tenemos el caso de Ana. Ana era estéril. Ana quería un hijo, pero le hizo la aclaración a Dios, que ella quería un hijo varón. Y alguien podría pensar, limonero y hasta con garrote. Fíjese qué hermoso. ¿Por qué quería Ana un hijo varón? Hay una razón. Fíjese qué hermoso. Porque el deseo de Ana era dedicar ese niño al servicio de Dios. Y si hubiera pedido una niña, no lo hubiera podido hacer. Tenía que ser varón. ¿Cómo estaba ella pensando en su necesidad? Pero para agradar a Dios. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa petición. Por eso ella declara, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Hermano, hermana, ¿quieres que tu oración sea contestada? Aprende a pedir para la gloria de Dios. No me malinterpretes. Que te vaya bien, también da gloria a Dios. Y que pongas tus necesidades a Dios, aunque Él ya las sabe, es bueno.
porque podrás darle gracias cuando Él te conteste esa petición. En la oración, lo que importa no es la expresión, sino la intención. Por eso te digo, hermano, no necesitas palabras rimbombantes. No es la forma, sino el fondo. No es la manera, sino la intención. A Dios lo que quiere ver es la intención en tu petición, no la petición en sí. Por eso no necesitamos palabras rimbombantes, no necesitamos hacer gran alboroto, gran repetición, gran cosa. Debemos de ser directos. Debemos decirle: Señor, Padre amado, Señor, tengo esta petición, tengo esta necesidad, me abruma tal cosa. Directamente decirle, no darle rodeos. En la oración lo que importa es la expresión, no es la expresión, es la intención. En lugar de tratar de impresionar a Dios, tú y yo lo que tenemos que hacer simplemente es hablarle. Y tristemente mucha gente no lo cree. Se les hace imposible, no creen que sea así de sencillo hablar con Dios Padre. Pero hermano, así es. Así es. Simplemente háblale y ten por sentado que Él te escuchará. Porque la palabra de Dios dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acércate a Dios. Es necesario que creas en Él y que te acerques. Él, entonces, te escuchará. El tercer punto, como debemos orar, ya vimos que debemos orar privadamente. Debemos orar directamente. Y como tercer punto, debemos orar confiadamente. Dice aquí en el versículo 8 del capítulo 6 de Mateo: no os hagáis pues semejantes a ellos. Está hablando de que los gentiles, por su mucha palabrería, pensaban que iban a ser oídos. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oye, hermano, una de las características de Dios es que es omnisciente. Él todo lo sabe. La palabra de Dios dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Habrá algo que Dios no sepa? No, hermano, Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo te está yendo. Pero déjame decirte que acabamos de leer, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitas creer en Dios. Mira, mucha gente cree que Dios existe, pero no le cree a Dios. En mi barco muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es muy diferente. Creen que Dios existe, pero no creen en sus promesas. Dios nos está diciendo en su palabra cómo debemos hacer las cosas. Ellos creen que Dios existe, pero no le creen porque no quieren hacer las cosas como Dios manda. Y eso es terrible. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo creamos en el Señor y que nos acerquemos a orar confiadamente en Él. Debemos orar confiadamente en Él. Él lo sabe todo. Ahora, hermano, yo no sé cómo ores tú. Si oras, está bien, es bueno. Pero hay maneras de organizar la oración. Cuando empiezas a orar, tal vez oras por una o dos cosas. Pero conforme llevas tu vida de oración, te vas a dar cuenta, primero, que también tienes que orar por los demás. Como vimos en el mensaje pasado, ahora hasta por los enemigos tienes que orar.
Entonces, cuando empiezas a ver que hay muchas cosas por qué orar, es bueno que tú hagas una lista de oración. Si tú la haces, es bueno. Así como haces una lista cuando vas al mandado. Oiga, hermano, ¿está bien? Por supuesto que está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque al igual con la lista del mandado, cuando vas al mandado y dices, yo me iba a comprar una lechuga, ya la compras y la tachas. Y luego dices, me hacía falta jabón para los trastes. Y compras el jabón para los trastes y lo tachas. Así con tu lista de oración, ¿qué va a pasar? Yo tenía esta petición y cuando Dios te la contesta, ¿qué vas a hacer en esa lista? Y qué bonito cuando veas todas las contestaciones que Dios te ha hecho. ¿A poco no? Va a ser algo hermoso. Por eso es bueno. Si tú haces una lista de oración, como la lista del súper, es buena. ¿Y para qué hacerla? Podría decir alguien, pues Dios ya lo sabe todo. Pues la haces para palomear, para que veas que Dios es real, que Dios contesta la oración y que Dios se goza bendiciendo a sus hijos. Además, cuando veas todas esas contestaciones de la oración, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. Porque ahí está la prueba de que Dios obra, de que Dios contesta. Tu fe va a crecer. ¿Y sabes qué? Dios mismo se glorifica contestando las oraciones. Dios se glorifica. Allá en su casa, si quiere leer el libro de Job, se va a dar cuenta. Vinieron a dar cuenta delante de Dios. Y ahí venía también el diablo. Al diablo le encanta decir que él tiene control de todo, que todo el mundo está corrompido y que él es el mandamás. Pero no es así. Ahí está, cuando Elías se quejaba, todos se han rajado de servir a Dios. Y Dios le contesta, mira, aquí tengo 500 hombres que no han doblado su rodilla delante de los Baales. Nosotros somos los que nos equivocamos. Pero luego ahí está el diablo dando reporte de las fechorías, dice, de rodear la tierra y de andar por ella, haciendo maldades, desde luego. ¿Qué le dice el Señor? ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, qué bonito. ¿A usted no le gustaría ser como Job? Porque ahí está la respuesta. A Dios le gusta presumirnos. ¿Qué va a presumir de usted y de mí? Yo espero que a partir de hoy pueda presumir de que tenemos usted y yo una vida de oración. Porque es importante. Es importante que usted y yo oremos, hermano. Confiadamente. Él se glorifica cuando nos contesta las peticiones. Ahora, volviendo al niño del elefante. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Dios le dio el elefante? Pues claro que no. ¿Y qué aprendió ese niño? Lo que usted y yo vamos a aprender cuando Dios no nos cumpla, no nos conceda una petición. Porque Dios también, alguna petición no nos la va a conceder. Dios también nos dice que no. ¿Qué es lo que usted y yo aprendemos? Pues lo que les decía hace rato, aprendemos acerca de su voluntad, lo que Dios quiere para usted y para mí. Y nos vamos a dar cuenta, si Dios no nos contesta alguna petición, Él sabrá por qué. Lo que podemos detener, por cierto, es que por algo no nos lo concede Dios, porque tal vez nos hace mal.
Y hay muchas cosas que las personas se empecinan en no escuchar consejos. Veíamos en la clase de hoy que está mal el yugo desigual. Pero ¿cuántos jóvenes no se empecinan? Ahí está, tenemos el ejemplo de Sansón. Le decían sus padres: tienes todas las mujeres de tu pueblo, tú eres el juez de Israel, escoge la que quieras. No, él quería la filistea. Dice: esta es la que me agrada a mí. ¿Y cómo le fue? Mal. Si Dios nos responde que no, también es bueno, porque nos está enseñando acerca de su voluntad. Y recordemos que a veces oramos y decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿De veras? ¿De veras queremos que se haga la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios puede que no nos guste. Y aquí está bien claro, siempre les pongo el ejemplo de los hijos. La Biblia dice que a los hijos hay que disciplinarlos. Porque si no se les disciplina, no vamos a tener descanso. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Sencillo. Pero qué difícil es disciplinar a nuestros hijos. Es difícil, yo les puedo decir, yo tengo 4. Yo sé lo difícil que es disciplinar a un niño. Más cuando es adolescente. Pero yo le doy gracias a Dios que su palabra es verdad. Porque dice que el que es ejercitado en la disciplina, después recibirá el fruto apacible de justicia. Yo me gozo viendo a mis 4 hijos servir al Señor. Eso yo no lo puedo hacer, eso solo Dios lo hace. Pero tengo que hacer mi parte como padre. Y mi esposa también, como madre. Cuando Dios nos dice que no, aprendemos acerca de su voluntad. Así que, hermano, tú y yo tenemos que orar confiadamente, entendiendo que aunque Dios no nos conteste tal o cual petición, Él todo lo sabe, Él sabe por qué. Muchas cosas tal vez nunca las entenderemos hasta que lleguemos a su presencia. Hermano, tú y yo tenemos que pedirle al Señor, teniendo la certeza que Él nos ama y que Él nos oye. Debemos de tener la certeza de que Él nos ama y Él nos oye. Por eso debemos de pedirle confiadamente. Vamos acercándonos al final con esta ilustración. Una ilustración muy difícil. Pero déjame decirte, hermano, que es una ilustración cierta. Una ilustración que siempre me ha conmovido. Dice que allá en un rincón del África habían ido unas hermanas misioneras de Europa. Y en ese poblado de personas donde habían llegado a servir, habían montado un rústico hospital, por decirle de alguna manera, que no eran más que unas tiendas donde se atendían diferentes enfermedades y padecimientos. Pero se hablaba de Cristo y se les hablaba de Dios a las personas, a los nativos de ese lugar. Pero un día, una mujer de ese poblado que tenía una niña, de aproximadamente unos 5 o 6 años, estaba por dar a luz, pero por desgracia, cuando da a luz el niño nace prematuro y la mujer muere.
En ese lugar había otros niños que también estaban aprendiendo. Y los niños sabían orar. Entonces las misioneras les pidieron a los niños que oraran, porque era una situación difícil. Ya la mujer había fallecido, pero el niño había nacido prematuro. Y usted sabe que un niño prematuro precisa de cuidados especiales. El problema es que se necesitaba una bolsa de agua caliente para preparar una incubadora donde el niño pudiera terminar su proceso de crecimiento para poder ahora sí estar con todas sus fuerzas. El problema es que en ese lugar no había materiales para confeccionar algo que se pareciera a una bolsa. Entonces los niños empezaron a orar y los misioneros, las misioneras, con cierto desgano, les dijeron, pero oren fervientemente porque necesitamos la bolsa hoy, mañana ya será muy tarde. Y los niños comenzaron a orar, pero eran niños. Y una niña fue más allá, empezó a orar, Señor, suple la bolsa de agua caliente para este niño recién nacido. Pero sabían que había muerto la mamá. Y le dice, Señor, y también una muñeca para su hermanita, para que no esté tan solita. El correo tardaba aproximadamente un mes en llegar a ese lugar desde Europa. Las misioneras, adultos como usted y como yo, tenían la certeza de que ese niño iba a morir, pero ellos hacían su mejor esfuerzo por conservarle la vida. Y para sorpresa, ese día llegaba el correo. Y usted ya habrá adivinado que inmediatamente empezaron a abrir y a sacar las cosas que las mujeres de la iglesia que habían mandado esas misioneras mandaban para los lugareños. Pero ¿qué es lo normal que manden las mujeres? Desde luego ropa y tal vez utensilios. Eso es lo normal. Las mujeres saben que la ropa siempre se necesita, siempre es necesaria. Pero ahí salió la bolsa de agua caliente. Entonces, dos cosas. Primero, usted y yo sabemos que es algo anormal que esa bolsa haya aparecido ahí. Pero usted y yo sabemos que la mano de la misericordia de Dios es la que obró. Y un mes antes de que esta niña orara, un mes antes de que esta mujer muriera, un mes antes de que ese niño naciera prematuro, Dios ya había movido el corazón de una mujer en Europa a que pusiera esa bolsa de agua. Pero ¿cuál es el detalle de esta ilustración? La actitud de la niña. La niña corre cuando ve la bolsa. La niña también estaba expectante, pero cuando vio la bolsa, se abalanzó sobre aquella caja que había traído el correo, aquella caja enorme, se abalanzó y como era pequeña, se lanzó y cayó adentro de la caja. Las misioneras se espantaron, ¿qué está haciendo esta niña? Y se tiene que estar aquí. Ah, caray. Cuando la niña vio la bolsa, dijo, también tiene que venir la muñeca. Porque ella tenía la certeza de que Dios le había contestado la oración. Y efectivamente, al fondo venía la muñeca. Y créame, las misioneras entendieron la fe de esta niña. La pregunta es, que te voy a hacer, hermano, ¿será que Dios nada más contesta las oraciones de los niños o de las niñas en África? ¿Tú crees que eso será? ¿Será esa la respuesta? Porque esa niña se abalanzó, esa niña cuando vio la bolsa dijo, Dios es fiel. Y si Dios mandó la bolsa, fíjense, era más importante la bolsa desde luego por la vida del niño, pero los niños tienen diferentes perspectivas. La niña tenía la necesidad de que su hermanita no estuviera sola. Y ella
también pensaba en la muñeca. Y efectivamente, otra mujer había puesto una muñeca entre las cosas que iban. Yo te pregunto, ¿será que Dios solo contesta las oraciones de los niños en África? ¿Crees tú que esa sea la respuesta? Yo creo que no. Yo creo que se trata de cómo oramos tú y yo. Yo creo que se trata de lo ferviente que es tu oración y la mía. Se trata de que, como decimos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios es omnisciente. Creemos que Dios es nuestro Padre amado. Esta niña lo creía. Esta niña lo creía. Y qué hermosa ilustración. ¿Será que solo Dios contesta la oración de los niños en África? ¿Crees que Dios no será capaz de contestar las tuyas también? Yo creo que sí. Porque dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Hermano, a mí ya en el año 2001 me habían dado 5 años de vida. Y estamos en el 2022. No me estoy ufanando. Dios me puede llamar hoy, me puede llamar mañana. Pero hasta aquí Dios me ha sostenido. Y todo el tiempo que Dios me dé es porque Él contesta la oración. Si contestó la oración de esa niña, claro que ha contestado la mía y claro que puede contestar la tuya. Dios puede. Pero hermano, no lo dudes, porque la palabra de Dios dice que el que duda, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Esa niña no dudó y su alegría cuando vio la bolsa de agua caliente fue exacerbada, y más aún su alegría fue encontrar la muñeca. Así que ten por cierto que Dios puede contestar también tu oración. Así que hermano, tú y yo debemos de dejar de ver la oración como un simple deber. Hay quienes todavía de adultos lo ven como un deber. A lo mejor a los niños así se les enseñó. A lo mejor a ti y a mí así nos lo enseñaron de niño. Tienes que orar antes de acostarte. Bueno, está bien, si así te enseñaron, está bien. Pero ya ahora que eres adulto, tienes que dejar de ver la oración como un deber, como un simple deber. Y tienes que comenzar a orar privadamente, directamente, pero más importante, confiadamente, creyendo que Dios puede contestar tu oración. Y hermano, cuando veas, como ya vi yo, no una, muchas veces, como vio esa niña, cuando veas cómo Dios responde tu oración, entonces podrás alabarle y darle toda la honra y toda la gloria que Él y solo Él se merece. ¿Por qué, hermano? Porque volvemos al principio, tu opinión y la mía no valen. La que valen es la opinión de aquel que dejó su trono de gloria para venir a salvarnos a ti y a mí y a todos. Aquel que dejó su trono de gloria y vino a morir en la cruz. Pero más aún, ¿sabes qué? Ese que dejó su trono de gloria, ese que murió en la cruz por tus pecados y los míos, pasados, presentes y futuros, ¿sabes qué? Ese un día va a venir. ¿Y sabes por qué? Por ti y por mí. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, Señor,